déjeme hacer de abogado del diablo. Sí, señor. Cuando el presidente electo dio el sí a esa propuesta, dijo que tenía alguna lógica, palabras más, palabras menos, porque la serpiente, la cabeza, el eje del mal estaba en Medellín y mucha gente dijo, pero ¿cómo así? ¿Está o no está? Mire, yo le voy a decir una cosa que yo mismo siempre lo he dicho. En Colombia, del 100% de los grupos de delincuencia organizada que llaman las GDO, del 100% en el área metropolitana, el 43% están ahí en el área metropolitana. Del 100% de toda Colombia están ahí. Señor alcalde de Medellín, gracias por estar en Los Protagonistas de Caracol Radio. Bienvenido. Gustavo, gracias por esta invitación. Le voy a decir una cosa, porque yo a usted lo tengo aquí, mire. Cuente aquí porque usted es alcalde de mi ciudad. Sí, señor. Yo lo veo muy contento últimamente. Más contento porque usted es un tipo buena onda. Pero no sé si es porque florecieron todas esas maravillas de la Feria de las Flores por estos días o si es porque floreció el abelardismo. ¿Por qué está tan contento? Medellín es una belleza. Llevamos 3 días de feria, estamos en un buen ambiente, pero además la ciudad está floreciendo y es parte de lo que hemos hecho nosotros después del desastre, lo que habíamos encontrado, pero Medellín está a otro nivel y la vamos a dejar a otro nivel. La ciudad va bien y estamos muy contentos. Y estos días son días muy especiales, Gustavo, para la gente. Una época del año donde disfrutamos de nuestros silleteros, donde hay un ingreso importante en términos económicos en la ciudad y queda en el taxista, en el ventero ambulante, en el que tiene un restaurantico, en el que tiene un bar, muchos visitantes, mucha gente, y esa Feria de las Flores espectacular. Y ya el otro domingo, el 9, ya se cierra con el desfile de silletero. Este será el desfile número 69. Siempre cae un poquito de agua. El año entrante... Un poquito así suave para refrescarlo a uno. Hombre, pero es raro, sabiendo que es esa época del año que hace más calor. Acuerde que ahí se viene ya con más intensidad el fenómeno del Niño. Pero está haciendo calorcito, pero es un momento especial de Medellín. Y va a estar espectacular. Y prepárese porque el año entrante es el desfile número 70 de los silleteros. Cerrado. Vos que has estado allá acompañándonos y has estado también como jurado. Eso es una gran hermosura, honor. Sí señor, eso es muy lindo y yo aprovecho e invito a la gente para que se vaya para Medellín, tienen tiempo, ir a las fincas silleteras, ir a ver nuestros trovadores, ir a las plazas de flores. Bueno, derrama económica buena, eso queda en los bolsillos de la gente de Medellín. Mire, no se preocupe tanto por el fenómeno del Niño, que el presidente Petro en los últimos días dejó firmado un decreto para hacerle frente a lo que se nos viene con el fenómeno del Niño. ¿Vio el decreto? Lo que dejan es un desastre absoluto. Petro deja al país a puertas de un apagón en términos energéticos. En algunos momentos, inclusive ya durante su gobierno, la demanda superó la oferta en términos energéticos. Mire, frenaron los proyectos más estratégicos. Una de las cosas más importantes que tiene que llegar a ser el presidente Abelardo y su equipo, a quien yo le deseo lo mejor y donde yo sí siento que Colombia se salvó. Colombia se salvó y lo de Abelardo fue muy importante, la victoria, y no se puede subestimar porque es que se le ganó a la corrupción de Petro utilizando los recursos públicos de todos para esa campaña a favor de su candidato, pero además el voto fusil en muchos territorios de Colombia. Dice que no existió el voto fusil, que no pasó nada con eso. ¿Cómo no haber existido el voto fusil? Sí, es el producto de la dosis que nos querían repetir de lo mismo que hicieron hace 4 años cuando ganaron la presidencia. Acordate que yo fui candidato enfrentando a Petro y Petro fue apoyado por los grupos criminales. El pacto de la picota sí existió y se materializó en lo que hoy llama Petro la paz total, que no fue nada diferente a la entrega total del país a las estructuras criminales, a las FARC, al ELN, al Clan del Golfo. A usted le tocó tarimazo, ahora que me acuerdo, allá en la ciudad. Mire cómo le paga él, por ejemplo, a los criminales luego de que lo hubieran apoyado. El tarimazo es uno de los símbolos de los peores actos de Petro durante estos 4 años de desgobierno. Sacar a los peores criminales, que juntos esos que están en la cárcel de Itagüí, suman más de 350 años de cárcel por homicidio, por extorsión, por desplazamiento forzado urbano, por reclutamiento de menores. Y esas personas eran los amigos de Petro, han sido los amigos de Petro, al lado de la madrina política que se consiguieron para los mafiosos, ayudándoles en todo. ¿Qué es quién? ¿Usted sabe quién es? Y utilizaron ¿Será parlamentaria? Utilizaron cargos como senadoras para instrumentalizar justamente el tema de la paz total y para entraban y salían de las cárceles particularmente. Y ahí usted ve lo que terminó pasando con el famoso tarimazo,
que eso es de las cosas más indignas, eso es de los peores símbolos que deja Petro. Todo ese tema de la paz total. Pero eso lo orquestó entonces la señora Zuleta. Absolutamente. Todo ese tema de la paz total tiene que ser investigado por el nuevo gobierno y por la Fiscalía y también por el gobierno de los Estados Unidos, porque cómo favorecieron al ELN y al Clan del Golfo, a disidencias FARC y a todos los narcotraficantes, mientras Colombia crecía con 260.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el tema del oro ilegal, cómo acabaron con el medio ambiente. Entonces yo sí creo que aquí en Colombia hay que cambiar es la paz total de Petro por la paz real, y se tiene que garantizar. Cómo maltrataron a los integrantes de la fuerza pública, a la policía, al ejército, a todas las fuerzas militares. O sea que hay que poner las cosas en orden y seguramente eso es lo que hará Abelardo como presidente. ¿Usted está hablando con el FBI? Mucho. ¿De qué? De muchas cosas. A ver. Le voy a contar. Yo me reuní ayer con el director del FBI para la región andina, que está dentro de la embajada americana, pero también he tenido contacto con los directores para el hemisferio, o sea, para toda esta región de América. Les he planteado varias cosas. Primero, lucha contra el terrorismo. Segundo, lucha contra la corrupción, y le he entregado información ya al FBI de la GDO, como lo llaman los fiscales que llevan los casos de corrupción del gobierno anterior, de Daniel Quintero y de su hermano Miguel Quintero, de lo que yo he llamado la GDO, los hermanitos Q. Y hemos entregado pruebas que nosotros tenemos de cómo tendrían empresas, inclusive fachada, y cómo habrían sacado la plata desde Medellín o Cartagena vía Panamá a Estados y Unidos. luego Panamá-Miami. Ah, ok. Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante y eso lo hemos hablado también. Pero el exalcalde y vamos Quintero a seguir insiste entregando que él no hizo nada y que se trata simplemente de una No, persecución política. realmente no hizo nada por la ciudad, hizo mucho por él. Los únicos que salieron de la pobreza en esos 4 años fueron ellos. Igual lo que le pasó a Petro y a sus funcionarios. Así como el gobierno Petro fue criminal de principio a fin, fue igual el de los hermanos Quintero. Las pruebas están, la Fiscalía tiene las pruebas, nosotros hemos entregado más pruebas, van 666 hallazgos de corrupción. Alguna coincidencia tendrá que tener ese numerito, pero le voy a decir una cosa, Gustavo. Por lo menos con el rock pesado. Ya hay, no sé si con la religión. Pero mire, y el infierno. Ya hay personas condenadas, ya hay extinciones de dominio, ya hay 4 principios de oportunidad de testigos claves que hicieron se están parte de la reventando, red. como dicen popularmente, No, hablando. Ya reventaron 4 principios de oportunidad de personas que hicieron parte de la estructura criminal, que están contando todo y son testigos estrellas de la Fiscalía y están contando todo y por eso lo están amenazando. Ojo con esto, porque ellos tienen relación con esas estructuras criminales. Yo mostré todo eso en una rueda de prensa días pasados, pero le voy a decir algo. Cuando yo era candidato a la alcaldía, yo me comprometí en que el robo que le habían hecho a Medellín no iba a quedar en la impunidad. Y yo he respondido y me dediqué al mismo tiempo que denunciaba a y le hago trabajar. seguimiento a los procesos de ellos, porque eso ya la Fiscalía es la que tiene que responder y la justicia y los entes de control. Yo me dediqué fue a sacar la ciudad adelante. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros a Medellín el 1 de enero del 2024 después del desastre de la GDO, los hermanitos Q? La recibimos, Medellín ya no tenía jardines sino rastrojo, porque también se robaron el contrato de los jardines, se lo quitaron al Jardín Botánico. Que lo hacía muy bien. Que lo hacía muy bien, y una entidad bonita de la ciudad, Pero para entregárselo a otro. Con eso se volvieron ricos, se robaron el área metropolitana. Entonces, mire, sí se puede gobernar con transparencia, con austeridad, pero sobre todo con mucho amor por la ciudad. Cuando nosotros llegamos había déficit fiscal. Solo había plata para los primeros 6 meses para un programa como Buen Comienzo, que también se lo habían robado. Y nosotros ya tenemos el Buen Comienzo, que los 365 días del año aumenta el presupuesto, casi que lo dupliqué. Y a los niños de Medellín, entre 0 y 5 años, más vulnerables, hoy les llega la comida y la alimentación a sus casas los fines de semana, en vacaciones y en época también de Semana Santa. Por eso, tenemos hoy la tasa más baja de desnutrición aguda infantil que haya tenido Medellín en su historia, y tenemos 0 muertes de niños entre los 0 y los 5 años por desnutrición aguda. Oiga, ¿sabe cuántos fueron en 2023 ¿cuántos? Antes de nosotros llegar? Cuando ellos agarraron los programas, 4 niños murieron.
Eso es uno de los resultados de la corrupción de ello y nosotros estamos demostrando que sí se puede. 1.800 obras por toda la ciudad. La gente está viendo la transformación. Escenarios deportivos de 1.044 escenarios deportivos. Eso sí lo veo a usted en Instagram, en todos lados siempre tiene y compra la pinta del mismo color, ¿no? Y le gusta como medio usted sabe que yo eléctrico la cosa. Usted sabe que yo soy deportista. Y verdes y unas cosas. Usted sabe que yo soy deportista, sí. Entonces yo me meto a las medias maratones, voy y entreno a los escenarios deportivos de Medellín, de vez en cuando hago un medio Ironman. También Cantaló vi en una fiesta y estaban tirándole piedra que los alcaldes no pueden ir a fiestas o qué, ¿cómo es el cuento? Oiga, ¿Estaba con alguien del vallenato? Si no pasamos muy bueno. ¿Qué era eso? El matrimonio de un compañero del equipo y pasamos muy bueno, pero le voy a decir una cosa, yo tengo muy claro algo, que yo siempre voy a seguir siendo el mismo, soy amigo de mis amigos, voy a seguir saliendo, voy a seguir pasando bueno donde tenga que pasar bueno con mis amigos, pero nunca he faltado a mis responsabilidades, todo lo contrario, al otro día ya estaba trabajando haciendo mi tarea. Aquí, Gustavo, yo tengo una cosa demasiado clara. Las obligaciones de uno como gobernante jamás te pueden apartar de lo que has sido siempre como persona, con los amigos, con la familia. ¿Y hay que disfrutar del tiempo libre también. ¿Cómo es usted? Yo soy una persona, primero que todo, muy tranquila. Con la familia, le dedico mucho tiempo a mis hijos, quisiera dedicarles mucho más tiempo. Me gusta sacar tiempo para leer, me gusta sacar tiempo para hacer deporte. Para mí el tema del deporte es un tema fundamental. ¿Tiene un poco de perro salchicha? Equilibrio físico, mental. Son 2 perritos salchicha. 2 perritos. Milo y Lupita. Ajá. Hermosos. Esos son más consentidos que los hijos, a veces. Bien, mejor dicho, es una belleza. Emilio y Pedro ya grandes. ¿Cuántos años tienen? Emilio ya se me graduó ahorita hace 1 mes y medio, ya entró a la universidad, tiene 17. Pedro tiene 15, ya entró a 10º, o sea, ya me crecieron los niños, ya entramos en otra etapa. Márgara, que siempre ha sido una mamá espectacular, pendiente también de ellos, y nosotros tenemos muchos amigos y pasamos bueno y nos disfrutamos, pero yo sí le dedico mucho tiempo. Hablando de niños, una pregunta. Sí, señor. Antes de que se me olvide, ¿usted no era de los que iba a las casas de los pelados que no estaban capando clase en Medellín y los sacaba y los llevaba para el colegio otra vez? Eso para nosotros es fundamental. Y ahí voy en el relato de lo de Medellín. Miren, cuando nosotros llegamos de nuevo a la alcaldía, recibimos la ciudad con la tasa de deserción escolar más alta de los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque más de 30.000 pelados de Medellín se habían salido a estudiar. Y terminan muchos en la delincuencia. Muchos, y eso es un riesgo muy grande. ¿Yo qué hago siempre? Cojo un megáfono, me voy por las calles, tenemos un solo equipo que se llama El Colegio Cuenta con Vos y vamos preguntando quién no está estudiando. Pero los rectores de instituciones educativas nos deben pasar un listado de quién no va a estudiar y vamos y lo buscamos casa a casa y hacemos que el niño vuelva al sistema escolar. Cuando a mí me preguntan cuál es el golpe más duro que nosotros le damos a la criminalidad, más que las capturas que hay que hacerlas, más que las extinciones de dominio para quitarle la plata de lo que consiguieron por la mafia, es evitar que niños y jóvenes entren a esas estructuras criminales. Y para mí eso es un tema social muy bonito y lo hacemos permanentemente. Y gracias a eso hemos logrado recuperar miles y miles de niños y jóvenes que se habían salido de estudiar. Pero también tenemos el programa Parceros, donde le damos la oportunidad. ¿Se lleva largo tiempo? Claro. Nosotros ya durante estos años hemos sacado a muchos jóvenes que hacían parte de estructuras criminales y a otros que estaban a punto de entrar. Pero creamos también parceras, que son muchas de las mujeres en Medellín que por alguna razón, yo no soy nadie para juzgarlas, de por qué entraron dentro del trabajo sexual, pero sí soy todo como alcalde para apoyarlas y decirles, venga que usted tiene una segunda oportunidad. Y les damos una oportunidad de vida, y esas son las parceras. Y trabajamos también con los parceritos, que son los niños que están en sectores vulnerables, que algún día por alguna razón le hicimos una encuesta en las instituciones educativas y alguno decía, no, yo quiero ser el jefe de la banda. Y yo decía, eso no puede pasar. ¿Ese era el sueño? Entonces uno les dice, venga para acá, le vamos a enseñar desde la legalidad, no desde la ilegalidad, y los formamos en liderazgo, les damos talleres, les damos control de sus vidas. Y que viera de programa tan bonito, eso funciona espectacular y es un buen modelo. Entonces mira, yo sí le doy duro a las estructuras criminales, todo el día perseguimos esas bandas, le damos duro, le aplicamos con pruebas para que la fiscalía actúe y la fiscalía hace un trabajo importante, la justicia, la policía, todo el tema del ejército. Hoy tenemos las tasas de homicidios más bajas de los últimos 40 años en Medellín.
hoy, después de haber sido la ciudad más violenta en 1991, hágase esta idea, Gustavo. Casi que del mundo. Del mundo. Era la ciudad más violenta del mundo en 1991, 381 homicidios por cada 100.000 habitantes, Medellín. Eran 800 muertes por mes. ¿Sabe cuánto es el promedio hoy en Medellín por mes? 20 homicidios por mes. En mi concepto, la única tasa aceptable es 0, porque trata la vida, pero tenemos la tasa más baja. Estamos por debajo de ciudades como Miami, Washington, Filadelfia, Detroit, y por debajo de la gran mayoría de las ciudades de Colombia y de muchas de América Latina. Entonces, yo le doy duro a las estructuras criminales, pero al mismo tiempo, nosotros dedicamos sobre todo a los temas de educación. Tiene el presupuesto más alto, estamos renovando 421 sedes educativas públicas, estamos construyendo los 10 nuevos megacolegios. En escenarios deportivos yo le contaba que de 1.044 escenarios deportivos que tiene Medellín, recibimos destruidos 700. Acabados. Y se robaron la plata estos tipos. Todos los vamos a entregar nuevos. Estamos construyendo los recreos deportivos, que son edificios en altura de 4 o 5 pisos de diferentes disciplinas deportivas. Los recreos culturales, los grandes parques de ciudad. Cuando usted dice estos tipos, ¿qué era lo que se la pasaba haciendo el hermano del exalcalde Daniel Quintero en las dependencias de Medellín? Chanchullos, negocios. Él tenía una audiencia programada para el 3 de agosto y la aplazaron para el 25 de agosto. ¿Y por qué? No sé. Yo creo que sí es importante que la fiscalía, que en esos temas se apriete. Yo reconozco el trabajo que han hecho muchos fiscales alrededor de esos casos. Van 55 personas imputadas, incluyendo al jefe de la banda. Pero hay que seguir y a su echándole hermano, carbón a la locomotora. Pero sí es muy importante que, teniendo las pruebas, los principios de oportunidad que han logrado de los principales testigos, que son los testigos más importantes, primero los cuiden, no dejen que los maten, y segundo, que se haga justicia. Eso es lo que la ciudad está esperando y está esperando el país. Pero mire esto, que usted vuelve y me pone el tema de ellos. En estos días salía un escándalo del gobierno nacional. Y vuelvo y digo, el gobierno Petro fue criminal de principio a fin. Y no solo por estar relacionado con las estructuras criminales, sino que se rodeó de los peores corruptos. ¿Cómo le parece la provocación a Medellín y al país decir, un tipo que quebró el sistema de salud, que la gente está muriendo esperando medicinas y una cita, como lo hizo Petro, pero que aparte de eso, pone de superintendente de salud al que se robó a Medellín, como quien dice, vaya, acabe con lo poquito que dejé, y lo pone como símbolo? Entonces, ¿quiénes son los símbolos hoy? Los símbolos de la corrupción, son los que están al lado de él. Entonces salía el escándalo de estos días de la Angie Rodríguez contando todo, el de estas otras hermanas Guerrero. Ese gobierno es solo un escándalo, es un solo escándalo. Y yo realmente creo que los colombianos tienen que mirar muy bien quienes habían ofrecido un cambio, pero ese cambio no fue para mejorar, fue para empeorar. Entonces, ahí va viendo usted de quiénes les gusta rodearse. ¿Cuántas veces se reunió usted como alcalde de Medellín, o se ha reunido con Gustavo Petro en Medellín? No, hombre, Petro cuando fue a Medellín era subir criminales en la tarima. Nunca. ¿Nunca con usted? Nunca. Jamás. Nunca llegó y, alcalde, hablemos una mañana, tomemos un café. Jamás. Para hablar de los problemas de Medellín, ¿qué le puedo ayudar? Jamás, todo lo contrario. Iba, hacía el tarimazo al frente de la alcaldía para que nos amenazaran y nos insultaran con las estructuras criminales, pero jamás hizo algo por Medellín. Él hizo mucho por los criminales que están en Medellín, pero no hizo nada por la gente de Medellín. La plata de los niños no la pusieron ni desde del ICBF, un desastre absoluto, la pusimos nosotros. Las grandes obras las dejó tiradas para Antioquia y para Medellín. Metro de la 80, nosotros hemos puesto ya más de 800.000 millones de pesos desde la ciudad, vamos bien en cronograma con el 52%, y Petro le va a quedar debiendo a la ciudad 326.000 millones de pesos de vigencias del año 2025 y 510.000 millones de pesos de este año. Ya se lo mostré al presidente electo Abelardo de la Espriella y al ministro de Hacienda, al doctor Miguel. Necesitamos que ¿qué regalito? Con esos recursos. Túnel del Toyo o la vía al mar. Mire, a mí me tocó, gobernador. Yo lo voy a contar. La vía al mar es un sueño que se tiene desde hace más de 100 años, de don Gonzalo Mejía. Es una idea de hace más de 100 años y apenas se está concretando.
De María Emma, creo. Sí, señor. ¿Sí, cierto? Sí, sí, señor. Era el abuelo de María Emma. María Emma estuvo hace poco también allá en la celebración del 20 de julio, allá en el túnel del Toyo. Que es el mismo hombre de la primera película en Colombia. Sí, señor. Bajo el cielo antioqueño. Sí, señor. Un visionario. Sí. Son de esos hombres visionarios y se le debe mucho el país. Y aeronáutica también. También. En alguna época. También. Vale la pena que la gente, ya que estamos hablando de él, búsquese por ahí. Esos sí son héroes. Don Gonzalo Mejía, para que vea lo que es un buen referente. Claro. Exactamente. No los mafiosos, ni los corruptos, nada, bueno. Hace 100 años, don Gonzalo Mejía tenía ese sueño de la vía al mar. Y a mí me tocó esta discusión desde que yo era concejal de Medellín por allá 2004, 2007 y luego del 2008 al 2011. Y empezó a darse una discusión de ciudad, inclusive muy liderada también por la Cámara de Comercio. Estaba Lina Vélez en ese momento, también estaba liderando esa discusión. De tener costa, pues tener la y Andrés Julián, estaba Andrés Uriel Gallego, Ajá. que era en ese momento ministro de Transporte del gobierno Uribe, y se empezó a hablar de algo que llamaban las autopistas de la montaña. Así fue como nació el tema de la vía al mar. Y cuando el proyecto fue avanzando, se fue viendo que si no habían unos aportes grandes, se iba a varar. Desde el departamento de Antioquia e inclusive desde el distrito de Medellín o el municipio de Medellín, que sería la primera vez que un municipio invertiría recursos por obras por fuera de su jurisdicción, pero con una visión, con un norte claro, pensando en la salida al mar, en Urabá, en el puerto, fue hace años. Yo fui el coordinador de ponentes como concejal de Medellín de lo que hoy es la vía al mar, que en ese momento se llamaba la autopista de la montaña. Y acordaba que el municipio de Medellín pudiera invertir recursos por fuera de su jurisdicción, en obras por fuera de su jurisdicción. Y a mí me tocó desde el 2016, siendo alcalde de Medellín, destrabar ese proyecto, empezar a poner los recursos, y al día de hoy Medellín ha puesto 800 mil millones de pesos a valor presente para la vía al mar. Y el tramo que nos tocaba a nosotros entre gobernación y alcaldía ya se terminó, y ese tramo es donde está el túnel del Toyo, que es el túnel más largo de América Latina, con 9.73 kilómetros, pero son más de 16 túneles, más de 20 puentes y viaductos. Nacional, y había otro tramo que era entre Santa Fe, Antioquia y Giraldo. Entre Giraldo y Cañas Gordas es el tramo que te acabo de contar donde está el túnel del Toyo, pero el tramo que le correspondía al gobierno, Petro lo dejó tirado en 54%. Y ahí fue donde pusimos los recursos, el gobernador Andrés Julián desde la gobernación y yo como alcalde de Medellín. Pusimos 342 mil millones de pesos más desde Medellín, y Andrés Julián puso algo cercano a los 550 mil desde la gobernación, y juntos estamos terminando el tramo que le correspondía a la nación. Y Antioquia y Colombia van a tener vía al mar, porque no es una vía, como decía Petro, que pasaba, es que por las fincas de los ricos de Llano Grande. Eso es a lo que yo le digo un terremoto mental. Eso no pasa por ahí, ni por el poblado, todo lo contrario. Vamos a mejorar en términos de tiempo, vamos a pasar de una vía que antes vos te demorabas por otro lado 8 horas hasta Urabá de Medellín, vamos a pasar a 4 horas. Y el año entrante, antes de terminar el año, vamos a estar entregando la vía al mar para los colombianos. Y pensá en esto estratégicamente, Gustavo, como un corredor estratégico de país. Tenemos ya Puerto Antioquia, que eso disminuye fácilmente los costos logísticos entre un 30, 40 o 50% para los productos colombianos. Y para Antioquia, que es el departamento más exportador. Y piense, por ejemplo, que algún día llegara a pasar algo en el canal de Panamá, que ojalá nunca pase, pero un bloqueo, alguna cosa. Vamos a estar desde el puerto de Urabá hasta el puerto de Buenaventura en vías de buenas especificaciones, gracias a esta vía al mar y a las otras vías, a 9 horas. Esto es pensar en país. Entonces, desde Antioquia y desde Medellín le estamos entregando es una vía competitiva al país. Espectacular, pero además ya con puerto. Y no va a ser el único puerto. Urabá va a tener otros puertos. Y también con el gobernador, con EPM y nosotros con la alcaldía, vamos a dejar listo también y comenzando las obras del acueducto de Urabá. Estamos pensando en esa región y en todo lo que viene. Alcalde Fico, ya que estamos hablando de puertos y los puertos a veces están cercanos de las tempestades, mucha tempestad política. ¿Cómo le va usted con Álvaro Uribe? ¿Cómo se la lleva en estos momentos en que todo está tan caliente en Colombia? Yo siempre he tenido una buena relación con el presidente Uribe, y es una persona a la que yo siempre le he reconocido su trabajo, le he tenido cariño y siempre le he tenido respeto, y se lo seguiré teniendo. Le ha competido, eso sí, como corresponde en la política. Pero no importa.
es que yo creo que esa es la democracia. ¿Qué Y yo siempre he tenido una relación constructiva con él, reconociendo lo que él significa también para el país, lo que hizo. Y nosotros lo que pensamos es que hoy debemos estar más juntos que nunca. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Todos debemos estar muy juntos. general, Mire, frente a lo que estamos viendo entre el Centro Democrático dos cosas y el muy presidente importantes. electo. Vea, lo primero es que yo no siento que eso sea una pelea directa de Abelardo con el presidente Uribe y viceversa, y eso no puede pasar. Yo haría un mensaje más bien es, entendamos en la situación que estamos en el país. Abelardo de la Espriella ganó y el país se salvó. Y eso hay que reconocérselo. Una campaña donde desde el principio fue coherente diciendo cómo quería gobernar, que iba a ganar sin los partidos políticos y que no iba a entrar en los vicios de la vieja política. Pero el progresismo muy malo Y ganó, para reconocer ese triunfo. y ganó. Pero entonces mire esto. ¿Qué supo hacer la izquierda? Que inclusive muchas veces más que izquierda, porque yo no tengo problemas ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro. Mire que a mí la gente nunca me va hablando de ideologías. Para mí no hay mejor ideología que el sentido común, que es hacer que las cosas pasen. Todo el mundo necesita seguridad, todo el mundo necesita educación, salud, todo. Entonces yo me dedico a trabajar. Hay otros que se dedican a exasperar los ánimos y a dedicarse a hablar de ideologías. La izquierda, tal como se llama, donde hay matices, hay una gente muy buena y otros que son unos corruptos, otros que son radicales, aliados con estructuras criminales, se juntaron y supieron juntarse y supieron entender que para tener éxito y poder competir, no solo tener el poder nacional, sino el poder local y regional, tenían que hacer parte de un solo bloque, y eso se llama el pacto histórico. ¿Y qué es la preocupación? Que todos al otro lado estamos completamente regados. Entonces yo sí quiero hacer un planteamiento. No es que Colombia se salvó y ya. La pregunta es qué va a pasar en 4 años. La pregunta es qué va a pasar el año entrante en las elecciones regionales, locales y regionales. Nosotros tenemos que armar un bloque. Siempre pueden existir diferencias y matices. Pero si aquí nosotros no armamos unos bloques, sobre todo de pensamiento, de discutir alrededor de la libertad económica, que haya crecimiento económico, superación de pobreza, seguridad, que haya realmente competitividad, que saquemos a la gente de la pobreza. Yo no estoy hablando de sentarnos alrededor de un tema de derecha simplemente, como algunos lo denominan, resultados, como concepto de seguridad, resultados. Nosotros tenemos que pensar en eso. Entonces, yo veo lo que ha pasado estos días y yo lo primero que digo es, a mí no me gusta cuando algunas personas que deberían de estar colaborando para que le vaya bien al nuevo gobierno, dicen, por ejemplo, que van a ganarle la guerra a Abelardo. A mí eso no me da un buen augurio y me preocupa. Y estoy seguro que esa no es la posición del presidente Uribe, se lo aseguro. Pero hay otras personas que dentro de esos bloques entonces hacen el daño y tratan de generar la duda. Ahí diríamos mucho cuidado con eso. Que el doctor Nieto se fue de culipronto. Mire, yo he tenido siempre una buena relación con el doctor Nieto y lo conozco desde hace muchos años. Y creo que es una persona inteligente. Yo creo que se equivocó. Y él debería reconocer ese error y aquí no nos podemos poner a pelear entre nosotros. Esto lo que hay que decir es, ya, se ganó, se va a empezar a gobernar desde el 7 de agosto y no más ataques. Aquí los ataques tienen que ser contra el ELN, contra el Clan del Golfo, contra las FARC, contra todos esos criminales a los que Petro premió con la paz total, a todos los que tiene en la cárcel de Itagüí, a los que tienen otras cárceles. ¿Están fortalecidos? Todas esas estructuras crecieron alrededor del narcotráfico, la minería ilegal y delitos como la extorsión y otro. Pero definitivamente el trabajo que hay que llegar a hacer es contra eso, contra los corruptos, contra la pobreza. Eso es lo que hay que llegar a hacer. ¿Qué le falló al presidente Petro, que tenía la muy buena intención de hablar con todo el mundo y llegamos a esa paz total que es un desastre? ¿Qué le falló? Pero es que yo creo que la intención de él siempre era premiarlos y apoyarlos para que después los apoyaran en campaña a través del voto fusil. A él no le falló, a él le funcionó, le falló fue a los ciudadanos de Colombia. Y eso es lo que yo creo que tenemos que entender. Mire, vuelvo y le insisto. La victoria de Abelardo de la Espriella hace pocos días es una hazaña, porque fue ganarle a la corrupción de Petro con los recursos públicos de todos nosotros,
pero además al voto fusil. Aquí nosotros no podemos desconocer la gravedad de lo que hoy está pasando. Hemos visto imágenes estos días, por ejemplo, como las FARC se pasea por las vías entre el Cauca y varias regiones del país. Por Dios, aquí lo que hay que hacer es darle duro a esas estructuras criminales. El papel de Estados Unidos va a ser fundamental. Vos me preguntabas ahorita lo del FBI. Lo del FBI es una de las entidades importantes del gobierno de los Estados Unidos que nos está colaborando y le va a colaborar mucho a Colombia. Pero también está la DEA, también está la CIA, también está agencias tan importantes como HSI, que es Homeland Security Investigation, con quien nosotros estamos dando resultados hoy claves en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Que mire las cifras, yo no le hablo con carreta, mire las cifras. Y el gobierno anterior, ese corrupto, cómo dejó crecer el problema y cómo lo desconoció y cómo creció. 3 capturas tuvieron de extranjeros dedicados a explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en 4 años. Nada. 3, nada. Ante sus ojos y ante los ojos de la ciudad. Yo llegué y dije, esto es una prioridad para mí. Yo quiero es erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Llevamos 32 capturas gracias a la Fiscalía, a la Policía y a estas agencias del gobierno de los Estados Unidos. 32. Más de 1000% más de aumento frente al gobierno anterior. Y ojo esto, Gustavo. A ver. Condenas en Estados Unidos. Ya van 2 condenas de cadena perpetua por abusadores de niños y niñas que venían aquí a Medellín. Vienen más condenas. Con ello estamos trabajando. Hace unos días, antes de venir a esta entrevista con vos, yo estaba en el aeropuerto José María Córdoba. Río Negro. Sí, ¿por qué? Porque logramos conformar durante unos días algo que llama un task force, que es una fuerza de tarea conjunta con todas las capacidades. Policía, Migración Colombia, Interpol, que la tenemos la sede también en Medellín, para darle duro a estas estructuras criminales. Pero ¿quiénes estaban al lado mío? El FBI. Con chaqueta, ¿no? US Marshal, que son los que buscan a todos los fugitivos de Estados Unidos por el mundo. La gente de Homeland Security Investigation, HSI, que hacen un gran trabajo también. ¿Ver tanto gringo no preocupa al progresismo? Y estábamos juntos. Claro que le preocupa a ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos fueron aliados de estas estructuras criminales y uno de los objetivos hoy del gobierno de los Estados Unidos y de todos los países del hemisferio es combatir la criminalidad. Y ahí viene la otra noticia. Yo le propuse al presidente Abelardo de la Espriella que la estrategia del Escudo de las Américas, que es garantizar y articular y compartir información con los países del hemisferio para garantizar la seguridad entre todos y compartir información, la sede fuera en Medellín. Y él dijo que sí. Ya dijo que sí. Y ya los próximos días arrancaremos con la llegada de muchas de estas agencias también que van a empezar a tenerse en Medellín, como el FBI y otras, hasta que se conforme todo el paquete. Déjeme hacer de abogado del diablo. Sí, señor. Cuando el presidente electo dio el sí a esa propuesta, dijo que tenía alguna lógica, palabras más, palabras menos, porque la serpiente, la cabeza, el eje del mal estaba en Medellín y mucha gente dijo, pero ¿cómo así? ¿Está o no está? Mire, yo le voy a decir una cosa que yo mismo siempre lo he dicho. En Colombia, del 100% de los grupos de delincuencia organizado que llaman las GDO, del 100% en el área metropolitana, el 43% están ahí en el área metropolitana. Del 100% de toda Colombia están ahí. Esas estructuras que son las que están allá, en ese tema de la llamada paz total, porque lo que han venido es beneficiándose, esa gente siguió con el narcotráfico, siguieron con la minería ilegal, con alianzas con estructuras criminales, no solo en Colombia, sino por fuera de Colombia. El tema del oro ilegal, el tema de criptomonedas. Muchas de estas realidades operan a veces como centro logístico alrededor de esos mafiosos. Pero como estaban de fiesta y de pachanga, protegidos por el gobierno nacional, ahora les va a llegar la hora. Entonces, ¿qué es importante? Compartir la información. Usted va a Medellín y usted no encuentra ni no gente buena. Medellín es una belleza, pero son muy poquitos los que le han hecho daño a Medellín y han acumulado mucho poder. Si Medellín es bueno así, con esas estructuras criminales haciendo daño, ahora imagine Medellín sin esa gente. Y yo que me recorro los barrios, Gustavo, la gente vive mamada de esa gente, los odian. Porque a la gente, ¿quién le va a gustar que le roben el celular? ¿A quién le va a gustar que le tengan una plaza de vicio al lado? ¿A quién le va a gustar que le intoxiquen a sus hijos con ese tusi? ¿A quién le va a gustar que le cobre una extorsión? No queden de ver sinvergüenzas, que la gente pueda vivir tranquila. Entonces, yo sí tengo el propósito es de darle duro, y el compromiso de Abelardo con Medellín es
del presidente electo Abelardo es darle duro a esas estructuras criminales y estar del lado de la gente, y eso a mí me encanta. Y cuando tenemos esta alianza con el gobierno de los Estados Unidos, que yo mismo he estado en los Estados Unidos hablando con el subsecretario de Estado que estuve allá con Christopher Landau, que ha hablado con muchas de estas personas del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, mucha de esa gente tiene que ser pedida en extradición. Hace pocos días capturamos a 2 en Medellín, ya pedidos en extradición. Alias el menor, de la estructura criminal Los Chivos, que es un grupo ya narcotraficante, y alias el mono, que era uno de los operadores, y van para Estados Unidos. Entonces, a mí sí me gusta que vayamos a tener un gobierno nacional, un presidente como Abelardo de la Espriella, que se la juegue por la seguridad no solo de Medellín, sino de Cali, de Bogotá, de Popayán, de todas las ciudades, de Barranquilla, y está comprometido. El próximo 4 de agosto vamos a tener una cumbre de seguridad que nos ha citado el presidente Abelardo de la Espriella con el ministro designado de Defensa, el general Mora. Ya tuvimos la primera agenda de trabajo con él en Medellín, y vamos a estar algunos alcaldes de ciudades capitales en Barranquilla hablando de esto. Alcalde Federico, a propósito de todo eso, por supuesto que ya sabemos que Barranquilla es sede alterna del gobierno, pero es que también se mencionaron otras ciudades como Cali, como Medellín. ¿Será que va a despachar el presidente Abelardo en Medellín? A mí me ha gustado mucho esa idea del presidente Abelardo. Mire lo que eso significa para una ciudad tan linda como Barranquilla. Que usted va a Barranquilla y también respira un ambiente de optimismo, sí. Lo que ha hecho nuestro buen amigo Alejandro Char, Alex Char también, o sea, y que Abelardo diga, hombre, es que yo también voy a despachar desde acá, pero también desde Medellín, pero también desde Cali, y seguro desde Bucaramanga, y seguro desde Popayán. Eso es muy bueno porque va a ser un presidente que esté presente en las regiones. Y si usted no lidera desde las regiones, yo no sé cómo controlan todo el país. A mí me gusta. Mire, en estos días fue al desfile de Colombia Moda, que ya terminó Colombia Moda, que es otro evento grande de país y de ciudad. Ese día que fue a Medellín por la noche al desfile de Colombia Moda, ya había estado en 4 municipios del país. Entonces a mí me gusta eso porque es la muestra de que va a estar presente. Y si el presidente está presente, tienen que estar presentes los ministros, tienen que estar presentes los funcionarios, tienen que llegar los recursos, tienen que ayudar a solucionar problemas. Y muchas veces lo que le pide uno al gobierno nacional no es solo plata, sino que no jodan, que no metan el palo en la rueda. A mí muchas veces la gente me dice, oiga Fico, usted que le tocó con Petro, usted le tocó solo. Y yo, ¿solo? Ojalá me hubiera tocado solo. Teníamos detrás un huevón todo el día poniendo el palo en la rueda y no dejando avanzar a Medellín y Antioquia. Fue un desastre, entonces solo, ojalá no hubieran dejado solos. Si con el palo en la rueda hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, imagine ahora lo que vamos a hacer con un gobierno que quiere Antioquia, que quiere Medellín, que quiere las regiones. Me gusta. Y hay mucha gente que hoy se dedica al debate. No, que entonces que se va a posesionar allí, que allá, que porque entonces no va a gobernar desde Bogotá o qué tal. También va a gobernar para Bogotá, ya lo ha dicho. Pero ese no es el debate de fondo. El debate de fondo es cómo vamos a garantizar la seguridad, que es lo que él está diciendo. Que eso va a ser muy importante. Usted imagina al presidente Abelardo de la Espriella yendo a todas las regiones y detrás la cúpula militar y de policía y definiendo los objetivos de alto valor. Por ejemplo, como Calarcá, que es uno de los primeros objetivos de alto valor. Muy tranquilo estos años, Calarcá. Tranquilo, no, feliz de fiesta. Petros le solicitó a la Fiscalía el levantamiento de la orden de captura de Calarcá y de otros. Y Calarcá es uno de los tipos más peligrosos de este país. Tiene que ser también pedido en extradición. Es el responsable de la muerte de nuestros policías en el helicóptero en Amalfi. Inclusive el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo información sobre ese tema porque ese helicóptero era de propiedad de los Estados Unidos. De pronto va de extradición, pero a Calarcá o lo tienen que capturar o lo tienen que dar de baja. A toda esa gente hay que capturarla. Y mire, yo le digo algo, Gustavo, que algunos están planeando. Entonces usted mira ya que los que no reconocen dizque las elecciones. Oiga, casi roban las elecciones a través de corrupción y de voto fusil. Y no ganaron y dicen que no reconocen los resultados y que no van a reconocer al presidente Abelardo. ¿Está hablando de Cepeda? Pero claro, y si alguien le debería explicar realmente al país relaciones oscuras es él con las FARC y con otras organizaciones criminales.
Mire esta semana lo que decía esta niña Angie Rodríguez en un medio de comunicación, donde decía, por ejemplo, que esta Juliana Guerrero se ufanaba de tener relaciones con estructuras criminales como el ELN. Mire, ese era un gobierno infiltrado, un gobierno criminal. Entonces, cosas como esa, usted es donde entiende por qué a un Calarcá y a muchos de los cabecillas de las FARC fueron parados en un retén del ejército en Antioquia y les dan la orden de liberarlos. ¿Y en qué se movían? En camionetas de la UNP, con recursos cuidaba? De los colombianos. Claro. Entonces, todo eso hay que desmontarlo. Vea, Gustavo, me gusta que Abelardo de la Espriella como presidente diga que va a gobernar desde las regiones. Para nosotros, yo que he sido alcalde, para nosotros uno necesita un gobierno nacional que le ayude, que respete a la ciudadanía. Entonces, ¿dónde lo va a meter en Medellín? En el Medellín él quiere estar, y hablando también con el gobernador, en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, que es un entorno también muy bonito, porque ahí tenés la Plaza Botero, con las esculturas a cielo abierto, el Museo de Antioquia al frente, y ese es un espacio muy lindo. Entonces el gobernador también propuso que se adaptara a ese sitio. Nosotros como alcaldía también ayudaremos en todo lo que haya que hacer y que pueda estar, y me gusta que sea en el centro de la ciudad. Y una anécdota ahí pensando en lo de Plaza Botero, el maestro Botero, por supuesto antes de su muerte, al maestro a quien tanto le debemos todos, en una de sus últimas visitas a Medellín, si no estoy mal, en el año 2017, hicimos un recorrido y arrancamos por el Parque Berrío, al frente, al lado del Banco de la República, y la primera gorda que él instaló allá. Entonces él se quedaba mirándola emocionado. Estaba con su esposa, con Sofía Bari, que también era una mujer pues encantadora. Sofía era espectacular. Y el maestro con su buen humor. Después nos fuimos caminando del Parque Berrío, nos fuimos caminando hasta la Plaza Botero. Y en mitad de la Plaza Botero, él me dice, Fico, ¿tú sabías? El maestro Botero me dijo, Fico, ¿tú sabías que este es el lugar, el espacio público en el mundo, con el mayor número de esculturas a cielo abierto en el mundo? Eso me dijo el maestro Botero, yo no sabía. Nosotros tenemos unos tesoros culturales que tenemos que aprovechar los colombianos y tenemos que sentirnos orgullosos. Y eso sí, después de ahí me lo llevé a tomar aguardiente al Bar Málaga. ¿Usted ha ido al Bar Málaga? No. Un bar de tango muy importante en Medellín, y él quería ir. Feliz. Y allá nos tomamos unos aguardienticos con el maestro Botero. Por ahí tengo las fotos. Esa fue esas experiencias bonitas que pude vivir en ese momento también como alcalde en el gobierno anterior. Pero ¿por qué lo menciono? Porque imagine un presidente despachando desde el Palacio de la Cultura al frente con las esculturas del maestro Botero. Divino. Todo lo que venimos con el tema de recuperación del centro de la ciudad. Entonces yo creo que los símbolos son muy importantes. También anunció que la sede de Procolombia, la principal, va a estar en Medellín. Nombró también a un antioqueño, a Jaime Uribe. Va a estar en Medellín. Entonces, yo te digo, sí hay muchas razones para ser optimistas en el país. Dificultades, muchas. Pero tenemos las herramientas para salir adelante como colombianos. Yo no tengo la menor de las dudas, Gustavo, y soy optimista en lo que va a pasar. Le voy a hacer una última pregunta, alcalde de Medellín. ¿Ha pensado ser presidente de la República? Claro, es que yo ya aspiré. ¿Cómo le va a decir que no? Es que yo ya aspiré. No, y con una votación muy alta. Nosotros sacamos más de 5 millones de votos. Del futuro, porque sí, a veces uno aspira y dice, no vuelvo. No, en este momento yo siempre tengo una vocación de servicio y no le da la respuesta que le dicen otros, miraremos en el tiempo, pero no. Yo tengo una vocación de servicio, ya intenté una vez ser presidente, si en el futuro puedo volver a aspirar y trabajar por los colombianos, seguramente lo haré, pero sí tengo una cosa muy clara y lo demostré además, no solo en la campaña anterior a la alcaldía, sino en el gobierno. Recuerde que yo me lancé a la alcaldía de Medellín entendiendo la situación que vivía Medellín en ese momento, que la recibimos de un gobierno corrupto que la dejó en la peor de las situaciones, y dijimos, vamos a volver, no solo yo, sino un equipo experimentado para trabajar por la ciudad y para recuperarla. Y muchos decían, ¿cuál? Usted lo que va a hacer es lanzarse a la alcaldía para utilizarla como trampolín político y renunciar un año para ser candidato a la presidencia. Y siempre dije... Muchos decían eso. Y siempre dije, yo soy de palabra. Si yo les digo que voy a postularme a la alcaldía, es para ganar con el apoyo de la gente, para quedarme los 4 años de gobierno y termino. Y cumplí. Yo no me dejé seducir por el cuento de que había sacado ya 5 millones de votos, de que tenía muchas posibilidades. No, cumplí y me quedé. Y para mí
se lo digo, Gustavo, no hay mayor orgullo y mayor felicidad que ser alcalde de mi ciudad. Yo quiero mi ciudad, esa es mi ciudad. Y quiero a Colombia. Y le agradezco a la gente que me haya dado ese privilegio. Ganamos con el 74% de los votos, con 700.000 votos. Pero yo gobierno para todo el mundo. Entonces le digo algo, estoy concentrado, me falta 1 año y medio de gobierno. Estoy concentrado es en eso, no estoy pensando en otra cosa, se lo digo. Y después ya veremos. Si el futuro, pero primero hay que hacer la tarea, nos lo permite, y si Dios nos da vida, nos da salud, y si uno tiene el favor de la ciudadanía, pues siempre vamos a estar trabajando por el país. Pero para mí, pues, ser alcalde de Medellín es una dicha, me lo he disfrutado y es el mayor orgullo de mi vida, al lado del orgullo de tener esos hijos tan espectaculares que tengo. Entonces, señor alcalde, hermano, gracias. Mucha suerte en su tarea. Y bienvenido siempre Medellín. por su ciudad, claro sus sí. ancestros. Pasa uno por allá feliz siempre en Medellín. ¿Quiénes son? ¿Usted por qué tiene esa familiaridad ahí con Medellín, Gustavo? Porque además de yo nacer en Medellín. Sí, o sea, vos sí naciste en Medellín. Yo nací en Medellín, por supuesto, Sí. estudié en el Colegio San Ignacio. Toda mi familia de ahí para atrás, toda mi familia es antioqueña. ¿Cómo Toda. negar el Gómez, pues? Sí, señor. ¿Sí o no? Oiga, ¿y qué? Vamos a brindar aquí con la Tocó. vajilla del Carmen de Viboral. Chao, alcalde. Oiga, Cuídese. gracias, hermano.